Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwadash, doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, como pueden ver aquí el título, este es Colosenses 1 y 15, del versículo 15 al 23, y del capítulo 2, del 8 al 10. Y vamos a entrar en un poco entendimiento en entendimiento de estos versículos, para entender un poco más del Señor Yahabushai, destruyendo doctrinas que no son verdaderas, que no son puras, que están manchadas de influencia pagana, como la Trinidad. So, como vamos a ver aquí, este es Colosenses 1 y 15, dice: Él es la imagen del poder invisible. Ahora vamos a ver la palabra por imagen, significa semejanza o parecido. Representación, semblanza, semejanza. So el Señor es la representación del poder invisible, es la imagen. Así como tú tienes un hijo, Él es tu imagen. Si lo crías a tus maneras y como tú quieres, Él es tu imagen. No diciendo que Él es tú. No, son completas diferentes personas, solo que es la semejanza, es una representación, la semblanza, del poder invisible. Ahora la palabra aquí del poder, porque tenemos que entender qué era el contexto que Pablo estaba hablando, cómo Pablo entendía la palabra Dios. Cómo los israelitas tenían el entendimiento de qué era Dios. Las escrituras hablan de las palabras por Dios. So, como dice aquí, la palabra Dios, que viene del Strong Hebreo 430, que es Alahayam, que Alahayam es un plural de 410, que 410 es Alá, que significa fortaleza, poderoso, todopoderoso, Dios, fuerte, fuerza, grande, poder. So Alá significa poder y Alahayam lo hace plural, que significa dioses en el sentido ordinario. Del Dios Supremo ocasionalmente se aplica como forma diferente a magistrados, algunas veces como superlativos a ángeles, dioses, juez, poderoso, rey o reyes. So entendemos que esta palabra por Alahayam significa más de una, y eso lo podemos ver en Génesis 1 y 26, como dice aquí. Entonces dijo Alahayam, que es más de uno: hagamos al hombre a nuestra imagen. So aquí está afirmando que son más de uno, y esto va a enseñar la supremacía del Señor Yahabushai, porque como dice en Juan 1 y 1, en el principio, como vamos a ver, Juan 1 y 1, como dice aquí, dice en el principio, dice en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios. So esta palabra está hablando del Señor Yahabushai, y Él estaba con los poderes, que sabemos que los poderes está hablando de primeramente el Padre Yahweh, que se le conoce como el Altísimo, en inglés the Most High. ¿Por qué? Porque es el poder altísimo, es el primero, Él es el soberano, y no hay nadie como Él. En Él no hay principio y no hay fin. Él es, por eso es su nombre Yahweh, que significa el que es, porque el Señor es, So, Él es el principal poder, y de abajo de Él está el poder, que es el Señor Yahabushai. Del Señor Yahabushai está el poder o los poderes, que son los ángeles, y los ángeles fueron creados por el Señor Yahabushai por mandato del Padre Yahweh, porque lo vamos a ver aquí en Colosenses 1 y 15, porque también a Pablo el Señor Yahabushai le enseñó directamente, Él en una de sus cartas lo afirma, que fue en revelación directa, y creo que fue en Gálatas 1,
como dice aquí, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, que apóstol significa enviado. Dice, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Yahabushai Hamashiach y el poder, el Padre que lo resucitó de los muertos. Como dice aquí, versículo 12, versículo 11, pues quiero que sepas, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, no es según interpretación humana, pues no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Yahabushai Hamashiach. Es en Gálatas 1:12 o en la NTV. So dice, no lo recibí ni mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Yahabushai Hamashiach, por revelación del Señor Yahabushai, porque el Señor le enseñó a Pablo, y Pablo está enseñando lo que el Señor le enseñó, y tenemos que entender que Pablo era un hombre que era, instruido en la ley. Él nunca se olvidó del Antiguo Testamento. Él enseñaba el Antiguo Testamento. Pero el Señor Yahabushai le reveló lo que estaba en el Antiguo Testamento. Profecías de Él. Que vamos a entrar en ellas. Unas de ellas. Porque hay muchas. Como Isaías 54. Esa es una de las claves. Que podemos ver al Señor Yahabushai. Como dice aquí. Isaías 54. Y el capítulo se llama El Siervo o, creo que es Isaías 34. Un momento, hermanos. Isaías 52. Isaías 52. Isaías 53. Sala aquí, hermanos. Sufrimientos del siervo de Yahweh. Que empieza desde Isaías 52 y versículo 13. Ahí podemos ver lo que sufrió el Señor Yahabushai. Fue despreciado. Y el Señor seguramente, porque no dicen las escrituras, pero el Señor le enseñó de Él lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Eso por seguro. Porque Pablo, lo único que hacía Pablo era enseñar el Antiguo Testamento. Por eso es que la carta de los hebreos está escrita a hebreos y les está enseñando o les está diciendo que es una representación. En un video anterior que hice, Pablo enseña sus credenciales ante el pueblo. Empieza a decir que yo era instruido ante la ley, yo fui criado, fui instruido por Gamaliel. Eso él está dando sus credenciales para que vean que él fue crecido entre la cultura israelita. Y después les estaba enseñando del Señor Yahabushai, pero ellos no lo recibieron. Lo querían matar. Como dice aquí, Él es la imagen del poder invisible. Que entendemos la palabra poder, que está hablando de poderes. Que principalmente es el Padre Yahweh, el Señor Yahabushai, los ángeles, y también encaja con los israelitas. Por eso es que se le llaman los hijos de Dios, porque son dioses. Con una D minúscula. Por eso es que tenemos que entender la palabra Dios para poder destruir fortalezas como la Trinidad, que es fácil cuando entiendes palabras y estudias palabras, entiendes lo que significa Dios, entiendes lo que significa
Colosenses 2 y 9. Porque esa es una de las escrituras que cristianos quieren usar para decir, ya ves, pues en él habita corporalmente Dios. Y no es así. ¿Ok? El Padre es uno, Yahawashi el Señor es otro, los ángeles son otros, ¿ok? Los israelitas son otros, no son la misma persona, ¿ok? So, como dice aquí, Él es la imagen del poder invisible, el primogénito de toda la creación, ¿ok? Y el primogénito, ¿ok? El ser el primogénito era es importante, ¿ok? Como dice aquí, consagración. Consagrar al primogénito es reconocer que toda vida, incluyendo los hijos, pertenecen a Dios, afirmándolo como soberano de todo. ¿Okay? Derechos de herencia. El primogénito recibía una porción doble de la herencia familiar, asegurando la estabilidad y continuidad de la familia. Liderazgo familiar. El primogénito ocupaba una posición de liderazgo y tenía responsabilidades espirituales y sociales dentro de la familia. Simbolismo espiritual. Representa el principio de la fuerza y el vigor del Padre y está asociado con la bendición y la promesa divina. Ya ves, por eso es que el Señor Yahawashi es el primogénito. ¿Ok? ¿Por qué primogénito? Porque fue la primera creación del Padre y la última, porque es primogénito y unigénito. ¿Ok? El Señor Yahawashi es el primogénito de toda la creación. ¿Ok? Como dice aquí, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Okay? Y el Señor Yahawashi, como fue la primera creación y la única creación del Padre Yahweh, Él creó a los ángeles. ¿Okay? Los ángeles ayudaron a construir todo lo que vemos. ¿Okay? Pero es importante que él es el primogénito porque a Él va la gloria, la exaltación. ¿Okay? El Padre se lo ha dado al Señor Yahawashi. Pero tenemos que entender que es diferente del Padre y del Hijo. No son la misma persona. No hay una Trinidad. ¿Ok? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Ok? Porque también Él es el primogénito de todo. Él fue el primer hombre, ¿ok? Como Adán. Porque Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 15. Sí, creo que es Corintios. Sí, capítulo 15. ¿Ok? Habla del primer Adán y después del segundo Adán, ¿ok? Porque él es el primogénito de todo, ¿ok? Él es el primero que resucitó de entre los muertos, el primero que va a recibir el reino, ¿ok? Él es el primero, él es el capitán, él es la cabeza, ¿ok? Como te lo dicen en Cuarta Esdras capítulo 7, que habla de ese camino estrecho, de una heredad que está en medio de un campo. ¿Okay? Él fue el primero que pasó. Él fue el primero que va a recibir esa herencia. Ya ves, porque Él es la cabeza. ¿Ok? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? El Padre Yahweh le dio la autoridad, le dio los planes, le dijo qué hacer, porque así es como trabaja. El Padre Yahweh habla y el Señor Yahawashi lo hace. ¿Ok? Por eso en Isaías 55, creo que es 55, habla de que así será mi palabra. ¿Ok? Que hará todo lo que yo le diga y prosperará. ¿Ok? Ok, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ok. Dice versículo 17, Colosenses 1:17. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ya ves? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ya ves? Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ok? El reino se le va a dar a Él principalmente. ¿Ok? Porque Él es el rey de reyes. Después de Él va a ser el rey David. Y después el resto de los 144,000. ¿Ok? Que es el gobierno del cielo.
¿ok? Que eso te lo explica en Apocalipsis 17. Hey, vete para allá. ¿Ok? Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Ok? Porque al Señor se le fue dado todo, man. ¿Ok? Todo se le fue dado al Señor. ¿Ok? Y como explica Pablo, ¿ok? Cuando se le fue dado todo, no está hablando también del Padre. ¿Ok? So, deme un momento, hermanos. Ok, ya lo encontré, hermanos. Este es Primera de Corintios 15, y creo que es 27. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Ok? Que esto está hablando del Padre Yahweh. ¿Ok? Que excepto aquel que sujetó a él todas las cosas, que es el Señor, el Padre Yahweh. ¿Ok? Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Ya ves? So, al Señor se le dio todo. ¿Ok? Dice, y por medio de él reconciliar, continuando en Colosenses 1 y 20, dice, y por medio de él reconciliar. ¿Ok? Que esa palabra por reconciliar es la... hermanos. Esa palabra por reconciliar es la Strong 604, ¿ok? Que es apocatalazo, que significa reconciliar totalmente, reconciliarse completamente, reconciliar de nuevo. Aquí viene el punto. Volver a un estado anterior de armonía. ¿Ok? Y como siempre hemos dicho, man, este evangelio, esta buena noticia, es solamente para Israel. ¿Ok? Para reconciliar a la nación de Israel con el Padre. ¿Ok? Con nuestro poder. ¿Ok? Porque esto es de todo lo que se trata este evangelio. ¿Ok? Este ministerio es el ministerio de la reconciliación entre el pueblo del Señor, principalmente el electo. ¿Ok? Porque del pueblo elegido hay un electo. ¿Ok? Una porción. ¿Ok? No son todos. Porque no todos se les fue dado. ¿Ok? Y esto es por misericordia del Señor nada más. ¿Ok? So, como dice aquí, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Ok? Y por medio de él, ¿ok? Nuestra nación aquí en la tierra está siendo reconciliada, empezando con el electo, con los hermanos. Porque tenemos que entender que Judá e Israel fueron separados. ¿Ok? Fuimos divididos como una nación. ¿Ok? Teníamos enemistad, como dice en Isaías 11 y 13. ¿Ok? Teníamos envidia, enemistad entre uno con el otro. ¿Ok? Dice, los que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Ok? Porque ahora hay una conexión con nosotros, ¿ok? Entre su pueblo y el cielo, por medio de él. ¿Ok? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ok? Que eso es lo que pasó con el Señor, que fue su sacrificio. ¿Ok? Que el sacrificio fue hecho como la ley lo exige. ¿Okay? Él fue el último sacrificio para reconciliar, ¿okay? Para limpiar de los pecados al pueblo, ¿okay? Y específicamente solamente al electo. ¿Okay? Dice, y a ustedes también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Okay? So esta palabra por extraños y enemigos, para extraño es la Strong 526, que es apalotrio, ¿okay? Que es alejarse, ser no participante, ser ajeno, extraño. Dice, ser excluido de la comunión e intimidad de uno. ¿Ok? Que eso que regresa, ¿ok? Que fuimos extraños. ¿Ok? El Señor nos separó de su comunión. Por eso entendemos Oseas capítulo 1, Jeremías capítulo 3, ¿ok? Que el Señor dio carta de repudio. ¿Ok? Y la Strong por enemigo es la 2190, que es exdros, creo que se dice así, que significa odiar, odioso, ¿ok? Como sustantivo, adversario, ¿ok? Enemigo,
¿Ok? So nosotros éramos enemigos, como dice aquí. En otro tiempo eran extraños y enemigos en su mente. ¿Ok? Haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, y sin moverlos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Ok? Dice, el cual, por eso es que también, no sabemos si somos parte del electo. ¿Ok? Ojalá que sí. Pero aquí está como dice, si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, porque pruebas van a venir, ¿ok? Y todas esas pruebas que podemos, salir victoriosos de esas pruebas, es por medio de la gracia del Señor. Si el Señor nos da la fuerza, si el Señor nos da el arrepentimiento, ¿ok? Que todo es un regalo de Él, ¿ok? El mantenerse firmes es porque Él te va a mantener firme, ¿ok? Dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Ok? Y se predica en toda la creación para los hijos de Dios nada más, no para todas las naciones. ¿Ok? So vamos aquí a Colosenses 2 y 8. ¿Ok? Porque el punto de esto es para destruir las cosas que se hablan de la Trinidad. ¿Ok? Porque el Señor no es la misma esencia. ¿Ok? So, como dice aquí, ok, Hebreos 1 y 15. Uno y 5, ok. Y como dice aquí, Hebreos 1, ok. Y como hemos entrado, la carta a los Hebreos, ok, como dice aquí, la carta a los Hebreos está dirigida específicamente a una audiencia judía cristiana, aunque el autor no se identifica claramente y no se menciona el lugar exacto de los destinarios. Hay varias indicaciones que sugieren que la carta fue escrita para judíos cristianos fuera de Jerusalén, posiblemente en la diáspora o dispersión judía. Dice, la carta está dirigida a hebreos, es decir, a judíos, a israelitas, quienes han reconocido a Yahushua HaMashiach como el Mesías prometido. Esta audiencia estaba familiarizada con las prácticas y tradiciones judías del Antiguo Testamento, el cual es evidente en las numerosas referencias y citas del Antiguo Testamento. ¿Ya ves? Que el autor utiliza para argumentar y explicar quién es Yahushua y su obra redentora. Ok, por eso es que aquí en Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ok, porque eso es como el Señor hacía, como dicen en Amos, creo que es Amos 3, si no estoy equivocado. Amos 3. Dice, ok, como dice aquí en Amos 3 y 7 dice, porque no hará nada Yahweh, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ok, los profetas es lo que significa profeta, hablar antes de que pase algo. Ok, y muchas veces, ok, nuestra nación no escuchaba a los profetas, los mataba. Por eso es que el Señor Yahushua lamentó por Jerusalén y dijo que es la ciudad donde matan a sus profetas. Ok, porque no aceptan muchos, nuestro pueblo, fuimos rebeldes, man. Ok, no escuchábamos las cosas que los profetas decían. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, que esto heredero de todo habla de lo que es el primogénito, porque el primogénito recibe derechos de herencia, ok, recibe la más herencia. Ok, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, que esa majestad es el Padre Yahweh.
Dice, hecho tanto superior a los ángeles como heredero más excelente en nombre que ellos. ¿Ok? Dice, el hijo superior a los ángeles. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él será mi hijo. ¿Ok? Que esto también se le dijo al rey David. ¿Ok? Cuando le prometió el Señor que iba a tener descendencia. ¿Ok? Dice, yo le seré, 2 Samuel 7:14, y yo le seré a el padre, y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. ¿Ok? Que esto es la promesa que el Señor le dio al rey David. ¿Ok? Como dice aquí. Y voy a empezar como dice aquí, 2 Samuel 7:12, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, que está hablando del Señor Yahabushai, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Que esto también es lo que hizo el Señor Yahabushai. Él edificó casa. Yo le seré a él padre y él será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y como dice aquí, y si hiciere mal, que sabemos qué es lo que hizo el rey Salomón, creo que es Primera de Reyes capítulo 11, o Segunda de Reyes capítulo 11, habla de la apostasía, creo que es Primera de Reyes 11, apostasía del rey Salomón, Right. Y sabemos qué es lo que hizo. Edificó altares paganos. Y rey Salomón murió bien. Él no murió mal. Pero cuando vino en su vida como el Señor Yahabushai, él fue dado a azotes de hombres. Porque él, como la ley también explicaba, que que un sacerdote tenía que pagar primero por sus pecados y después presentar por los del pueblo. Pero como dice aquí, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y esa es la diferencia. A Saúl no se le mostró misericordia como la casa de David, que es el electo. Por eso los apóstoles, o el apóstol Gabar ha mencionado muchas veces que no importa qué el electo haga, ellos nunca se van a caer de la fe, nunca se van a apartar. ¿Por qué? Porque el Señor siempre les va a dar ese arrepentimiento. Siempre se van a tratar de arreglar. Por eso la escritura habla que aunque el justo caiga 7 veces, se va a levantar. Porque a él se le fue dado fe. El Señor lo va a hacer que resista, man. Y esperemos que seamos nosotros, porque nosotros también nos equivocamos. Siempre, no somos perfectos. Y cada vez que pasa algo y nos arrepentimos, eso es del Señor. Porque fácilmente nos pudo haber enderezado y ya hubiéramos perdido, ya hubiéramos caído completamente. Pero Tobara Yahweh Hashem Yahabushai, que aquí seguimos, man. Que esperamos ser de la casa del rey David, no de la casa de Saúl. Porque a la casa de Saúl no se le mostró misericordia. Continuando aquí en Hebreos 1 y 5, dice, versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Yahweh, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad.
por lo cual te ungió Dios el poder tuyo, con oleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son una obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Todo esto son referencias, del Señor Yahawashi. Lo que Pablo, bueno, no se sabe que fue Pablo, pero esta carta a los hebreos, anda dando referencias del Antiguo Testamento del Señor Yahawashi. So, como dice aquí, como dice aquí, dice profecía del Señor Yahawashi. Este es Salmos 89 y 26. Dice: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi poder y la roca de mi salvación. Yo también le pondré como por primogénito, más excelso de los reyes de la tierra. Ya ves, porque al Señor se le conoce como el Rey de Reyes. Porque en Apocalipsis 17, no 17, es 19, habla de que Él traía muchas diademas. ¿Por qué? Porque Él venía a quitar esas diademas. Él venía a agarrar el reino y ponerlo sobre toda la tierra. Dice: para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falseará mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Ya ves, y es lo mismo que entramos hoy. Que es lo que entramos, pues. So, Isaías 9 y 6. Y estas son algunas profecías nada más del Señor Yahawashi. Pero como dice en el libro de Hebreos capítulo 7, y creo que es versículo 14, dice... No. Hebreos. Es Hebreos, creo que es 10. No, no sé ni cómo se me fue, pero ustedes, hermanos, saben a lo que me refiero. Que Hebreos 10. Oh, sí, es Hebreos 10 y versículo 7. Como dice aquí, de la NTV, dice: luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. O más bien, como dice aquí en la King James Version, dice, yo vengo en el volumen del libro que está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Yahweh. So, ¿cuál es el volumen del libro? Las Escrituras. Porque el Señor venía profetizado en las Escrituras. So, como dice aquí Isaías 9 y 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esos son títulos del Señor Yahawashi. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. ¿Ok? Y como dice aquí, sus orígenes desde el principio. Este es Miqueas 2, Miqueas 5 y 2 dice, pero tú, Belén Efrata, okay, que este también, esta es una de las profecías que en el tiempo antiguo ellos sabían dónde iba a nacer el Señor Yahabushai. Por eso cuando Herodes fue a consultar en dónde debería de haber nacido el ungido, ellos le dijeron, en Belén. Por eso es que fue y Herodes mató a los niños menores de 2 años. Okay, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, so aquí está hablando del Señor Yahabushai, ok, de un poder, de un Dios, porque sus orígenes son desde el principio. ¿Y qué es el principio? Como dijo Pablo, es el primogénito de toda la creación. Ok, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ok, so esto está hablando del Señor Yahabushai. Ok, porque Él siempre ha estado. Ok, sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, por eso es que Él dice, yo soy el alfa y el omega. Ok, el principio y el fin. Ok, dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, hasta que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Yahweh, con grandeza el nombre de Yahweh su poder, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Ok, so esas son profecías del Señor Yahabushai. Ok, so continuando aquí en Colosenses 2 y 8 dice, mira que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Yahabushai Hamashiach, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? Y esa deidad está hablando de poder. ¿Ok? No está hablando de Dios. Habla de poder, man. ¿Ok? Porque cuando vamos a esa palabra, que es a Colosenses 2 y 9, dice toda la plenitud de la deidad, que en el inglés es Godhead, como dice. ¿Ok? Divinidad, deidad. ¿Ok? Que no está hablando del Padre Yahweh, habla de poder. ¿Ok? Porque Él es un Dios que fue puesto todo bajo sus pies, menos al Padre Yahweh. ¿Ok? Porque Él es la cabeza. ¿Ok? Como dice aquí, y todos están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Ok? Porque al Señor se le fue dado sin medida el conocimiento y el poder. ¿Ok? Y eso es lo que significa. No está hablando que en Él habita el Padre, bueno, en una manera, ¿cómo decirlo? Poéticamente sí, ¿ok? Pero eso quiere decir que están en un acuerdo, no que el Padre literalmente está en el Señor Yahabushai. No, son entidades diferentes, pero con un mismo acuerdo, al igual que el electo, al igual que nosotros estamos con el Señor en una misma mente, ¿ok? So, ese era básicamente el punto, hermanos. Yo espero que haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahagutash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.